Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Relaciones trigonométricas. Es el tema que vamos a estudiar a continuación. Observemos acá lo que aparece acá en la gráfica o el enunciado. Dice lo siguiente. El dibujo muestra una persona y un árbol de la misma hora, a la misma hora del día de los rayos del sol. Caen, trazando sus sombras en el suelo. Observen. Tengo un triángulo que se forma a través de la proyección de la sombra del sol. Y la persona está parada al lado del árbol y está generando también el mismo tipo de triángulo rectángulo, o sea, una semejanza del triángulo rectángulo. Ahora me dice, los triángulos formados por las personas y el árbol con sus respectivas sombras son semejantes o congruentes. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizarlo. Me dice, observa nuevamente el dibujo y responde. ¿Cómo los triángulos formados son semejantes? A causa del teorema de Tales, escribe las proporciones de los triángulos. Ok, ya sabemos que cuando existen congruencias o semejanza entre los triángulos, nosotros podemos poner de manifiesto este teorema de Tales y nos va a demostrar que sí existe una similitud. Observemos. Si yo digo que el segmento AB dividido entre el segmento SK es igual al segmento AC, que es igual al segmento SE, que es igual al segmento BC, que es igual al segmento KE. Ajá, pero ¿qué sucede acá? Estos valores que yo estoy dando acá es la semejanza de este triángulo del hombre con el árbol. ¿Por qué? Porque si yo digo, vamos a borrar todas las líneas para poderlas visualizar mejor. Si yo digo AB, vamos a ir rayando. AB, este es el segmento AB, dividido entre el segmento SK, va a ser igual a quién? Al segmento AC, que es el cateto, vertical, dividido entre el segmento SE, que es el segmento vertical del hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos sacando una relación proporcional. Y a su vez, el segmento CB, sería OBC, que sería la hipotenusa, va a ser igual a la hipotenusa EK de la proyección del hombre. Entonces, acá ya estableciendo esta relación, podemos demostrar, si le damos valores numéricos, podemos darnos cuenta que existe una proporción semejante. Ahora, ¿qué relación tiene la altura del árbol y la estatura de la persona si mide 3,50 metros y 1,75 metros respectivamente? Ok, la proporción es que es el doble. Nos podemos dar cuenta, es el doble de 3,50, 1,75. Entonces, 3,50 es el doble de esta medida. C. Con base a lo anterior, ¿qué relación tiene la altura del árbol y su sombra? Si esta última tiene una longitud de 1,4 metros. Es la proyección que tenemos acá. Entonces, en relación sería 3 quintos o 3,5 dividido entre 1,4 es igual a 5 medios, que es igual a 2,5 metros. Esa es la relación. Ahora, observemos lo que plantea acá. Dice, los triángulos rectángulos ABC y ADE son semejantes y por lo tanto poseen lados homólogos, proporcionales y ángulos correspondientes de igual medida por el teorema de Tales. Las siguientes proporciones son válidas y completemos la proporción. Acá la tenemos. O sea, tengo, primero que nada, observen el triángulo grande. A, B y C. Ahora, cualquier triángulo que esté dentro de la misma proporción del triángulo grande, o sea, como está inscrito como el triángulo AED, es una proporción a escala del triángulo grande. Por decir algo, es cuando ustedes tienen un plano o tienen un plano de una casa
y lo reducen a escala. Entonces, ustedes están viendo como quien dice, la casa en chiquito, porque está proporcionalmente transportada a una escala menor. Eso es lo que sucede acá. Entonces, por eso que podemos decir que el segmento AD dividido entre el segmento AB es igual al segmento DE dividido entre el segmento BC. Es lo que tenemos acá. AD, que es el triángulo pequeño, dividido entre el segmento AB, que es el segmento más grande del triángulo grande, va a ser igual ¿a quién? A la proporción del cateto horizontal, vertical, perdón, ED dividido entre el segmento CB o BC. Yo puedo decir CB o BC, independientemente. Es el orden de los factores no me va a alterar el producto. De igual forma. DE, vamos a borrar acá para que podamos visualizarlo, seguirlo visualizando bien. DE, ¿quién es DE? DE dividido entre AD es igual a BC dividido entre AB. ¿Qué me va a dar eso? Ya lo tenemos acá, BC dividido entre AB. Acá lo tenemos, listo. B. Yo estoy tratando de hacer relaciones que ustedes pueden darse cuenta que a la final es lo mismo. Yo puedo decir DE dividido entre BC. ¿Quién es DE? DE dividido entre BC es igual a AE dividido entre AC. Ok. Entonces yo lo puedo poner incluso viceversa, dividir DE entre AE, como lo tengo aquí al frente, DE dividido entre AE, que es igual a BC dividido entre AC. Es lo que tenemos acá. Y por último, tengo el segmento AD, otra vez, acá observen. Yo puedo hacer las combinaciones, estas estoy haciendo son posibles combinaciones, que a la final todas estas combinaciones me dan el mismo resultado. Dividido entre el segmento AB va a ser igual al segmento AE dividido entre el segmento AC. ¿Sí? Acá lo tengo. Este con este y este con este. Pero este lo puedo hacer cruzado también. AD, que lo tengo acá, dividido entre AE, que está en el frente, va a ser igual a quién? A B entre AC. Ese es todo. Las posibles combinaciones que yo puedo hacer. Esto no es una camisa de fuerza. Ustedes van realizando las combinaciones dependiendo del ejercicio o dependiendo del problema que le estén planteando allí. Al analizar las proporciones tenemos que la primera proporción relaciona el cateto opuesto al ángulo A con su cateto adyacente. Segundo, la proporción relaciona el cateto opuesto al ángulo A con la hipotenusa. Y tercero, la proporción relaciona el cateto adyacente al ángulo A con la hipotenusa también. Entonces, son las posibles combinaciones que nosotros estamos haciendo de las proporciones. Recuerden que estamos hablando de congruencia y similitud. Entonces, cuando decimos los lados que forman al ángulo recto en el triángulo rectángulo se conocen como catetos, ya esto lo sabemos nosotros. Y el lado que se opone al ángulo recto se denomina hipotenusa. ¿Ah? Es el lado más grande o más largo del triángulo rectángulo. Ahora observemos lo siguiente. En la trigonometría nosotros tenemos unas razones que las vamos a poner de manifiesto hoy. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo ABC las razones que se definen entre cualquiera de los lados reciben el nombre de razones trigonométricas. O sea, yo con estas razones, solamente conociendo los ángulos y un lado, puedo obtener toda la información de sus catetos sin necesidad de trabajar con el teorema de Pitágoras, sin necesidad de trabajar con las tablas que nosotros hemos aprendido. También lo podemos llegar con este camino. Primero,
trabajando con el seno. El seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos cuál es el seno de un triángulo o rectángulo? Solamente lo que tenemos que saber o conocer el cateto opuesto y dividirlo entre la hipotenusa. Eso me va a dar el seno del ángulo. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quedaría seno de C va a ser igual a quién? A AB dividido entre BC. Pero tomando en consideración el triángulo rectángulo. Ahora, vamos, el coseno. El coseno quedaría definido como el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. En el seno era el cateto opuesto, o sea, aquí en el coseno va a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Allí hallamos el coseno. Y la tangente, yo siempre he dicho que para mí la tangente es lo más sencillo, porque simplemente lo que hacemos es unir los dos, el seno y el coseno. Entonces quedaría el numerador del seno dividido entre el numerador del coseno. Entonces sería cateto adyacente, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la tangente de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Por ejemplo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y si vamos a la trigonometría más a fondo, yo puedo decir que seno entre coseno me da la tangente. Así de sencillo. Muy bien. Esto entonces para que sepamos cómo podemos hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo partiendo de sus lados. Entonces yo sé que si pongo el cateto opuesto y lo divido entre la hipotenusa, me da el seno. Ya vamos a hacer acá un ejemplo más práctico. Observen. Si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a suponer, este es el triángulo rectángulo. Y este que está acá es el ángulo, vamos a llamarlo beta. Tengo a beta, pero este triángulo rectángulo, este lado mide 2, este lado mide 4 y este lado mide 6. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el valor de este ángulo? Pues este lado que está acá al lado es el adyacente y el que está al frente es el opuesto, ¿sí? Entonces, como el seno me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces sería seno, seno de beta va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿El 4 o el 2? El adyacente es el 4 y el opuesto es el 2. Sería entonces 2 dividido entre la hipotenusa, que es 6, que es igual a que yo diga la mitad de 2, la mitad de 6, un tercio también. Simplificando, ¿verdad que sí? Entonces, ahí yo tengo el seno. El coseno, si quiero hallar el coseno, entonces ya no coloco 2, sino coloco 4, porque el coseno me dice que es el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está a un lado. Este es el adyacente y este es el opuesto. Y esta, obviamente, el más largo es la hipotenusa. Conociendo ya esto, ya lo demás es solamente carpintería, porque el coseno sería 4 entre 6. Sería 4 sobre 6. Y la tangente sería 2 sobre 4, ¿sí? 2 dividido entre 4 sería la tangente de beta, que sería igual a un medio. Ok, eso es para que ustedes aprendan a identificar cuáles son las catetos adyacentes y cuáles son los catetos opuestos. Muy bien, continuamos entonces. Observen, encuentra las relaciones trigonométricas del ángulo tita. Tengo este triángulo tita, acá lo tengo, y tengo sus lados. El opuesto a tita mide 6, el adyacente a tita mide 8 y la hipotenusa mide 10. Entonces, paso único, lo que vamos es a sustituir los valores. ¿Cuál es el seno? Ya sabemos que el seno es el opuesto
entre la hipotenusa. Sería entonces 6 sobre 10, que simplificado me daría la mitad de 6 3, la mitad de 10 me daría 5 3 quintos. El coseno es lo mismo que estábamos haciendo hace un momento, ¿verdad que sí? El cateto adyacente, que es 8, y la hipotenusa, que es 10. Entonces, mitad de 8 4, mitad de 10 5, 4 quintos. Y la tangente sería 6 entre 8, mitad de 6 3, mitad de 8 4. Demasiado sencillo, ¿verdad que sí? Ahora me dicen acá, escribe las relaciones trigonométricas principales conociendo que el seno del ángulo es igual a 3, perdón, el seno del ángulo es igual a 5, 5 treceavos. ¿Quién sería 5 treceavos? Bueno, paso un número uno, utilizamos la definición del seno. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces este sería el cateto opuesto. Si vamos haciendo un triángulo, hacemos este triángulo, este es tita, y el opuesto es el del frente, ¿verdad? Entonces este mide 5 y este mide 13, según lo que tenemos allí, ¿verdad que sí? Ahora observen. Calcula el valor faltante. ¿Cuál es el valor faltante? Tengo a este señor aquí que me falta. ¿Mm? Pero ¿cómo hallo ese valor faltante? Yo lo podría hallar también a través del coseno. El coseno me puede dar este valor que tengo aquí, pero también lo puedo hallar por el teorema de Pitágoras. Porque observen, calcula el valor faltante. Me dice 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Aquí estoy utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ah? Porque el teorema de Pitágoras, recuerden que es el valor de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, como este cuadrado, este cateto no lo conozco, lo despejo y me quedaría entonces la hipotenusa menos este cateto al cuadrado. Eso me da 169 menos 25, que me da la raíz cuadrada de 144, que es igual a 12. Eso es lo que vale esto que está aquí, x. X es igual a 12. Entonces ya tenemos ese valor. Ubica los datos en la gráfica y expresa las funciones trigonométricas. Quedaría seno es igual a 5 sobre 13, coseno igual a 12 sobre 13, que 12 es el valor que acabamos de encontrar. Y la tangente sería 5 sobre 12. Recuerden que es el seno sobre el coseno, 5 sobre 12. Asunto arreglado. Pero entonces, ¿qué sucede? Como yo les decía, esta X yo la hubiese podido conseguir también a través de las funciones trigonométricas, conociendo el ángulo, conociendo el ángulo, el ángulo de tita. ¿Cuánto valdría tita? Yo puedo trabajar a través de las funciones trigonométricas. Pero no tengo el ángulo porque no me lo dieron. Ah, pero yo tengo el seno y yo con el seno puedo hallar el ángulo. Yo puedo decir que entonces el ángulo va a ser igual a ¿quién? A seno a la menos uno de ¿quién? Seno a la menos uno de 5 sobre 13. De 5 sobre 13. Y aquí yo sé, al calcular esto en la calculadora, me da el valor exacto de tita, ese ángulo. Y al conocer ese ángulo, entonces ya puedo hallar el coseno. El coseno que me va a dar aquí en AX, porque el coseno me dice que coseno de tita va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, como yo no tengo el adyacente, esta hipotenusa pasa para acá a multiplicar. Me quedaría entonces la hipotenusa por el coseno de tita. Pero el coseno de tita yo lo calculé con este ángulo que tengo acá. Y eso me va a dar este valor del adyacente. Todos los caminos nos conducen a Roma. Por eso que hay un dicho que dice así. Y nosotros solamente tenemos que practicar para tener bastantes artificios. Observen. Resuelve el triángulo rectángulo del gráfico con la ayuda de la calculadora. Era lo que yo les decía hace un momento. Si yo no tengo el ángulo, pero tengo dos catetos, puedo hallar ese ángulo. Ahora, me están dando aquí un ángulo y me están dando solamente un lado. Entonces me dicen, el ángulo es 30 y el cateto opuesto es 9. ¿Qué puedo hallar allí? Entonces, primero, escoge una relación trigonométrica que contenga el ángulo y el lado que posee el dato. Bueno,
Seno de 30 es igual al cateto opuesto. Era lo que estábamos haciendo un momento. Tengo que hallar la hipotenusa. Esa es la incógnita, la hipotenusa. Pero entonces primero tengo que hallar observen, la h está dividiendo, la voy a cambiar a multiplicar. Entonces me quedaría seno de 30 igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, no conozco, no conozco la hipotenusa. Esta señora que está dividiendo pasa a multiplicar para acá y este que está multiplicando pasa a dividir para acá. Me quedaría entonces 9 sobre el seno de 30. Eso me da el valor de la hipotenusa. Acá también voy a hacer lo mismo. Para el tangente, la tangente de 30 me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. 9 sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? No lo conozco. No lo conozco, pero entonces conozco el ángulo. Entonces, este que está acá dividiendo pasa a multiplicar y este pasa para acá a dividir. Me quedaría 9 sobre la tangente de 30 grados. Eso me da eso me da el cateto adyacente. Observen lo que sea. Lo que yo le estaba diciendo, ¿ven? Despejamos los datos y me queda h va a ser igual a 9 que divide el seno de 30, me da 18. Y esto es aproximadamente el cateto adyacente 9 sobre la tangente es 15,59. Ahora, determine el ángulo faltante sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Pues claro, si ya yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180, entonces el ángulo B será igual a 180 menos 90 menos 30. El ángulo B va a ser igual a 60 grados. ¿Listo? Ya resolvimos el problema prácticamente. Bueno, señores, que pasen un lindo día. Nos vemos en la próxima clase.